Nosotros tenemos campañas electorales demasiado costosas y debemos de buscar un freno a ese gasto exagerado en las campañas, que es lo que permite que determinados elementos sean los más votados, que haya que las elecciones sean una inversión en algunos casos y que haya tantos riferos en el Congreso. Yo no creo que el rifero sea un ejemplo en ningún país. Periodista ultranza y sin remedio, creador director de la revista Rumbo y el vespertino Última Hora, ha tomado una pausa en su carrera como diplomático para volver a su profesión por vocación, elección y pasión, asumiendo la presidencia de Diario Libre, el periódico que ayudó a crear y del que fue su primer director. En nuestra entrega de esta semana, Aníbal de Castro nos ayuda a entender el nuevo escenario político y los nuevos desafíos que enfrenta la democracia dominicana a partir de los resultados de las pasadas elecciones. Bienvenidos a Maquini. Hola, buenas. Don Aníbal de Castro, ¿Qué tal? señor director de Diario Libre, un diplomático de altísimo nivel, pero que me perdone usted, pero usted es un periodista como la copa de un pino, que yo nunca he sabido eso de la copa del pino. Yo lo que sé es que uno oye el nombre de Aníbal de Castro y piensa en prensa, piensa en periodismo, ahora en tu proyecto amado de toda la vida, porque has vuelto al diarismo de la mejor manera, Sí, que es bueno, con tu hijo. podría Lo decirse encuentras. que he vuelto a los orígenes. Así se dice, volver a los orígenes Y yo digo que soy periodista por vocación y por elección. y por Esto, pasión, y por porque pasión aquí también, te hace nota. falta, hace Sí. falta. Y aquí estoy de nuevo en el periodismo. Un poco de esfuerzo al principio, acostumbrarme después de casi 2 décadas ausente del periodismo activo, pero ya he tomado el pulso y el pulso late bien. Pero tú eres, entre otras muchas cosas, un analista muy fino, una persona que mezcla una cultura general amplísima, un saber enciclopédico, se decía antes, con una historia y con una experiencia política vivida que estaba ahí al frente de las cosas. Ha sido un testigo de excepción del desarrollo de la democracia dominicana. Autodenominémonos hombres del Renacimiento. Hombres, muy bien, hombres del Renacimiento, muy bien. Pero, Aníbal, ¿qué te ha parecido este proceso electoral? Ya todo ha sido consumado, ahí están los resultados y sobre todo hay un nuevo escenario que a mí me gustaría que pasemos revista. Este proceso electoral creo que se inscribe en lo que es ya una tradición democrática en la República Dominicana. Los dominicanos hemos aprendido a votar en paz, hemos dejado a un lado esas pasiones exacerbadas que provocaban actos de violencia, hemos asimilado principios básicos de la democracia como es la tolerancia y sabemos que a las elecciones se va a perder o a ganar. Y ese pronto reconocimiento del triunfo del presidente Abinader me parece que se inscribe en esa onda. Es un paso positivo, es un nuevo accionar en la democracia en la República Dominicana y lo que menos necesitamos es esas quejas que escuchamos de antaño, que hubo fraude, que las votaciones, que se impidió compra de cédulas y cosas por el estilo. Hay que mejorar algunas cosas, pero en lo general, en lo más amplio, hemos dado un paso hacia adelante con certeza y con firmeza. Pero vamos a pasar revista a los actores de este nuevo escenario. ¿Cómo quedan las cosas? Por ejemplo, vamos por parte, como Jack. El caso del PRM. ¿Cómo tú ves al PRM y sus desafíos y al gobierno de alguna manera ante este éxito que puede llevarlo incluso hasta morirse de él? Porque lo cierto es que ha sido algo sumamente contundente. ¿Cómo queda el PRM y el gobierno ante esto? Sí, indiscutiblemente el PRM ha alcanzado una gran victoria, pero es una victoria que no le corresponde exclusivamente. Ellos sacaron menos del 50% de la votación, un 48% aproximadamente, y el otro, el 48, 49 y el 9% restante se lo adicionaron los partidos aliados. Exacto. Es decir, que, primera conclusión, el PRM por sí solo no gana las elecciones en primera vuelta. Exacto. Lo segundo es la decisión del presidente, anunció inmediatamente que iba a promover una reforma constitucional para ponerle un freno definitivo a la reelección. Claro, eso deja al presidente
en una situación que deberá manejar con cierto cuidado. O se dedica con mucha atención, con mucha dedicación a construir su legado, o se dedica a arbitrar en el partido quién va a ser su sucesor y por tanto a quién le entregará esa posición que hoy ostenta. Y no son muchas tareas. Son muchas tareas, deberá combinarlas ambas para que haya legado y para que haya una transición ordenada dentro de su partido. Pero también hay una serie de desafíos que tiene el país que le corresponde al PRM como partido y al presidente de la República enfrentarlos. O sea que son ganadores, pero tienen por delante tareas difíciles que deberán emplearse a fondo para solucionarlas. Abinader ha insistido en lo de la modificación constitucional. Él habla de que hay que blindar la Constitución para que un próximo presidente no vuelva al relajo este de yo modificarla para beneficiarme y volver a ser candidato. Y habla también de la necesidad de blindar la Constitución para blindar más bien la independencia lograda del Ministerio Público, según él ha afirmado. Sin embargo, el tema modificación constitucional, por razones históricas y que se comprenden muy bien, es un tema que exacerba a los actores políticos. Por ejemplo, hay un rechazo visceral de Leonel Fernández y la Fuerza a todo lo que sea modificación constitucional. Y el PLD me imagino que irá por la misma línea. ¿Cómo tú vislumbras ese pleitecito? Sí, es natural porque se levantan sospechas cuando se habla de modificación constitucional. Y aunque hay un tema central que es el objeto de las modificaciones, siempre se espera que salga alguna sorpresa, que el conejo brinque de la chistera. Exacto. Entonces a eso es que se le teme. En esta oportunidad yo creo que el presidente Abinader es serio cuando habla y que el objeto de la reforma constitucional será práctica y exclusivamente el tema de la reelección. Quizás haya algunos otros temas adyacentes, pero sería bueno que fuesen especificados antes de que se someta el proyecto de reforma y que haya una especie de diálogo, que el tema se debata en la conversación política en el país para que esas aprensiones se disipen. Se supone que eso es lo que explica en parte esta reunión que sostuvo el día jueves, en la noche del pasado jueves, sí, hoy es sábado, sí, el pasado jueves, tanto con Leonel como con Abel. Es un poco oteando el panorama, a ver por dónde van las cosas, ¿no? Y es una manera también de distensión del panorama político en la República Dominicana. Exacto. Ya pasaron las elecciones, que es cuando se produce el principal choque de las fuerzas políticas en el país. Ahora llegó el tiempo de trabajar por todos y ser el presidente de todos los dominicanos. Creo que esa reunión, esas conversaciones pertenecen a ese nuevo quehacer en la política dominicana que es muy saludable. Precisamente, ¿qué te parece ese estilo del presidente Abinader? Ya sabíamos que el presidente Leonel Fernández es una persona muy abierta, muy dado al diálogo, pero no tanto como Abinader, sobre todo a todos los sectores, y visito y estoy aquí. O sea, ese estilo de Luis Abinader, ¿qué valoración te merece? Más que la valoración mía, vamos a decir la valoración que dan las encuestas. La última encuesta de Libre Greenberg, donde tenía un grado de aprobación de un 74%. Eso lo dice todo. ¿Por qué esa valoración tan alta? Porque el presidente Abinader es alguien abierto, accesible, sencillo, y pese a que se le reconoce que es una persona de caudales económicos, se comporta humildemente, habla con todo el mundo, la gente lo siente cerca y creo que esa ha sido una de sus principales virtudes y probablemente es uno de los secretos detrás de su triunfo y de su carrera política exitosa, que lo ha sido. Claro, pero a ti también mira, que Aníbal de Castro es, como decía ahorita, un gran protagonista, pero además un gran pensador político, una persona que ha estado en el 24/7 dando especial seguimiento a todo este proceso. ¿A ti no te ha sorprendido esas formas de Luis Abinader? Porque uno no le reconocía al Abinader del 2012, incluso hasta el 16, tampoco era así. Es que uno siente como que hubo una transformación, una apertura especial. No sé si algún asesor, algo que
O sea, tú percibiste ese cambio. En el Abinader del 2012 pasaron 5 años, yo veo el 17 y yo veo otro Abinader. ¿Y qué pasó? Y llega el 20 y comienza unos tuit decretos y una accesibilidad y un chateo por WhatsApp. O sea, ¿de dónde puede venir un cambio? ¿Saber escuchar quizás? Sí, yo creo también que es un producto de su propia personalidad. O sea, creo que Abinader es abierto a nuevas ideas, abierto a nuevas corrientes y ha tratado de estar al día. Podríamos decir que es un presidente moderno, pero también el ejercicio del poder ha sido un proceso, ha habido un proceso de aprendizaje del cual ha sido protagonista y que ha asimilado una serie de valores, una serie de características que han ayudado enormemente a esas simpatías que ha despertado. Pero yo creo que sí, que ha habido una transformación, una suerte de metamorfosis del presidente una vez llegó al Palacio Nacional. Y ha sido una transformación positiva. Positiva para él como persona, pero también positiva para el país. Porque tener un presidente que es abierto, un presidente que escucha, un presidente con el que se puede disentir y con el que se puede concurrir en las ideas, creo que ese es un tesoro que nosotros tenemos en la República Y que Dominicana. hasta se relaja a sí mismo, porque fíjate cómo Exactamente. desmontó lo de la Lo Toyota. de la O sea, Toyota, una cosa lo de la que Toyota. denota una salud mental envidiable, Exactamente. totalmente. Aníbal, el otro gran ganador de este proceso electoral, indudablemente, que se llama Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. El señor pasa de 4 y punto y algo en el 20 a casi un 30%, más que duplica, casi triplica si lo dejan a su adversario PLD, lo que le otorga un liderazgo de la oposición indiscutible, y si algo faltaba, el otro gran ganador no solo es un militante de su partido, sino su propio hijo. Hablemos de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández después de las elecciones. Vamos a iniciar partiendo desde el presidente Abinader. No en vano Abinader escogió a Leonel Fernández como el líder de la oposición desde un primer momento. O sea, ese fue un atisbo de sabiduría política del presidente Abinader. Escogió su blanco, estuvo bien centrado. Es aquí yo tengo que cuidarme, quien verdaderamente tiene las posibilidades de aglutinar a la oposición es Leonel Fernández. Y así ha ocurrido con ese casi 30% de la totalidad de los votos. Leonel tiene una serie de virtudes. Primero, tiene una gran experiencia política, fue 3 veces presidente. Es un hombre educado y que se cultiva continuamente. Y por tanto también comparte con el presidente Abinader ese afán por la modernidad, ¿no? Por estar al día, no solamente en tecnología, en el último gadget, el último teléfono, el iPhone y esas cosas, sino también en el conocimiento, estudiar, leer, al tanto de las cuestiones internacionales. Y también tiene una de las características del liderazgo que señalaba Max Weber, que es carisma. Ese es otro de los factores que han contribuido a esa votación tan elevada, porque viene, como tú bien dijiste, de un piso un tanto bajo. En esos 4 años, Leonel Fernández ha construido una fuerza política poco a poco y todavía está en un proceso de construcción, porque no podemos decir que la Fuerza del Pueblo es un partido acabado, es un partido que necesita crecer, necesita fortalecerse con ideas y con un nuevo liderazgo también. Yo creo que el secreto, Pablo, sería si Leonel Fernández va a dar paso a ese nuevo liderazgo o continuará al frente del partido con intenciones de ser nuevamente candidato dentro de 4 Quizás años. ayude el hecho de que el delfín lógico, porque es el más exitoso fuera de él, es su propio hijo. Quizás llegado el momento de los hornos electorales, haya quizás cierto sentimiento de, bueno, ya 74 años, hice el partido, quizás es el momento. Hay que pensar que el 2028 será para candidato a estilo Juan Ariel Jiménez, o sea, ese tipo
En el PRM está un David Collado, un Yayo, son muchachos de 40 y pico, 50 bajitos, ¿no? Entonces quizás se cree un ambiente más para esa generación, aunque Omar no llegaría ni siquiera a 40. No, tiene Y dos, 32 años, sí, sí, o sea que tendría 37 para el 28. sí, o sea que tiene por delante todo un futuro, tiene muchos años todavía, mucho trecho que recorrer. Pero creo que Omar es otro de las revelaciones de estas elecciones, Pablo. Yo creo que primero hizo una campaña electoral impecable, impecable. No puedo decir que cometiera un error. No puedo, si lo cometió, yo no lo vi. Por el contrario, yo creo que su campaña electoral fue brillante, estuvo a la altura de las circunstancias y quizás un poquito más alto. La que le hicieron y la que él hizo, porque hay una parte que no depende de él, que tiene que ver con los creativos, todo este esquema, y la verdad es que fue una campaña positiva por todos los lados. Por todos los Hay lados. que ser muy Y otro punto también que no podemos pasar por alto es que se enfrentó a pesos pesados en la política, porque el PRM puso en el escenario político para enfrentarnos a sus púgiles pesados y a todos los derrotó, porque no solamente derrota a Guillermo Moreno, también derrota a toda esa maquinaria del PRM que estuvo detrás de la campaña electoral aquí en el Distrito Nacional. O sea que hay que reconocerle un mérito. También reúne una serie de características similares a las del padre, en lo que despierta empatía, es una persona cercana, es una persona Incluso con... más cariñoso, que por tener un poco es cercano, Este, pero no es tan sí, afectuoso. Este sí, muchacho es más accesible que el padre. exactamente. Más Vamos a, cariñoso. diríamos que tiene una dosis de humanidad mucho más desarrollada. Tú, tú, tú conoces. Pero mira, y el PLD, vamos ahora, ya hablamos de los ganadores, pero lo cierto es que lo ocurrido con el PLD, el partido de una gran maquinaria, se le reconocía o se le reconoce una maquinaria electoral imparable, indetenible, 20 años de gobierno de los últimos 24. Y de repente tú llegas y terminas en... ¿Cómo explicar este 10%, este descalabro, estas ausencias, este dejar solo a un candidato o esa sorpresiva candidatura de Abel sobre Margarita? No porque ganara, sino porque lanzaron a Margarita extrañamente a un tercer y sospechoso lugar. Todo esto, hablemos ahora del PLD. Creo que ha sido el gran perdedor en las elecciones, porque desde una votación récord en el 2016 ha ido a una votación ínfima, podría decirse, de un partido mayoritario con una tradición de movilización de masas y con tantos años en el gobierno, como tú señalabas. Se han dado varios factores. Primero fue la división en el 2020 que dio origen a la Fuerza del Pueblo. Eso marcó un hito en el partido, un momento negativo en la existencia de ese partido. Lo segundo es que vinieron las acusaciones de corrupción contra figuras relevantes dentro de esa organización y eso sin lugar a duda también ha tenido un efecto negativo mayor quizás de lo que se preveía de cara a las elecciones. ¿Percibiste elementos de lawfare o fue sencillamente las acciones de un ministerio público independiente? ¿O hubo algo de lawfare? Creo que ha habido algo, sí, ha habido una combinación de los dos factores. Pero al margen de esas consideraciones, ya en la parte política, también no ha habido una renovación del liderazgo político en el PLD. Ese comité político siguen al frente las mismas figuras de antaño, algunas con manchas, otras con muchos años y que ya su tiempo político pasó. Creo que el PLD tendrá que ingresar en un periodo de reflexión profunda, tiene que producirse un cambio de liderazgo y creo que Danilo Medina tal vez debería asumir un papel más marginal dentro del partido y dar paso a esas nuevas generaciones, a esos jóvenes que se insinúan ya como los continuadores de ese partido. Tú eres muy optimista para que eso ocurra. ¿Tú crees que eso podría, con tu conocimiento
¿Tú crees que eso es posible? Porque se ha hablado de una presidencia de un Jaime David, un Domínguez Brito, una presidencia del partido, un volver a una convención para que todo el mundo entregue los cargos y vamos a elegir un comité político, un renacer. Se oye bonito. Ahora, llevarlo eso a la práctica, conocido como se conoce esa estructura partidaria. Sí, bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho. Indiscutiblemente que un planteamiento, es una idea, pero de que ocurra, bueno, es un poco difícil. Porque acá en la República Dominicana los certificados de defunción, de muerte política no existen. Eso no hay una agencia que los expida todavía. Claro. Y eso aplica mucho al PLD. Hay unos viejos robles que ya están carcomidos por una práctica política errada, pero también por acusaciones que tienen base, algunas tienen base, otras no, pero algunas tienen base. Y tiene que producirse ese cambio en ese partido. De lo contrario, yo creo que pasará al olvido prontamente. Pero será una fuerza muy marginal. Pero en esa misma línea hay algo que llama la atención. Por ejemplo, Abel, el candidato, encuentra un partido con un 37% y lo desciende a un 10%. Eso en la política europea, española, por ejemplo, qué sé yo, Almunia del PSOE le fue muy mal y hasta ahí llegaron las operaciones presidenciales. Sigue siendo un varón del PSOE, muy bien. Pérez Rubalcaba va a un proceso electoral, le va muy mal, hasta ahí llegaron las operaciones presidenciales. Sigue siendo un varón importante, pero fuera. Aquí de repente hay una persona que va a un proceso electoral con un partido que viene del 37, saca 10 y todo lo contrario. El mensaje que envía es que, mira, yo voy a estar en la línea. O sea, en ese sentido se está reproduciendo el modelo en vez de mejorar. Lo que es una tradición en Europa, que se le llama la cuestión de honor, no existe en la República Dominicana. ¿Qué es la cuestión de honor? Sí. Cuando tú fracasas, lo honorable es que tú te retiras y tú renuncias y tú das a otro la oportunidad de que triunfe donde tú fracasaste. Eso es un reconocimiento de tus limitaciones, es un reconocimiento también de tu altura y es un reconocimiento a las instituciones a las que tú aspirabas. Claro. Y eso está por encima incluso de las ideologías, porque en España pasa con la centroderecha como el PSOE, pero con la derecha, pero también pasa, por ejemplo, con Ciudadanos, que fue aquel invento para oponerse a Podemos, le fue mal y el joven, que ahora no recuerdo el apellido, se retiró. Pablo Iglesias le fue pésimo y ahí mismo se retiró y se va a su mundo. Quizás tiene que ver aquí que la vida de los hombres políticos como que gira a veces hasta en términos económicos en la política, o sea, no todos tienen la profesión, por qué sé yo, Pablo Iglesias, líder de Podemos, le fue pésimamente mal, vuelve a la Complutense a dar sus clasecitas y vive, aquí no, aquí es como que este es mi modus vivendi, yo no sé de qué manera, cuando están fuera del erario, pero bueno, es un asunto serio. Por eso te digo que aquí no existe la cuestión de honor, porque no es solamente en la política, en los puestos electivos, es también en las posiciones públicas. Si tú eres un ministro y bajo tu ministerio ocurre un escándalo, tú deberías renunciar porque tú eres el último responsable. Eso no ocurre en la República Dominicana. ¿Y cuándo vamos a comenzar? Porque aquí uno no ve atisbos mínimos de que eso ocurre. Si en mi gestión ocurre tal cosa, aunque no sea el culpable, solamente, o el señor que ha sido señalado, mira, yo no me puedo defender de esta acusación de corrupción siendo ministro. Yo renuncio, enfrento esto y ya veremos si yo vuelvo, porque si yo sigo, le voy a hacer daño a mi partido. Esa reflexión tan española, tan europea, eso aquí es inexistente. Es un asunto rarísimo que nos atrasa mucho. Es una cuestión también de honorabilidad. Se da el caso, lo vimos en estas elecciones, de candidatos al Congreso que eran cuestionados, que tienen asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia y sin embargo fueron a la reelección y resultaron electos. Pero también los postuló su partido. O sea, el partido no entiende que cuando una persona es acusada, lo que conviene es que se retire a defenderse de esa acusación
y una vez se libre de la misma, pues entonces retorna honorablemente. Bueno, ahí ya llevaste nuestra conversación hacia un tema más delicado, que es las características de nuestro electorado. De repente gente sumamente señalada, que no soporta el antes y el después. No menciono nombre porque no hay sentencia definitiva, que es nuestro gran problema. En la medida que no hay sentencia definitiva, cualquier nombre que yo pronuncie aquí podría verse como un acto de difamación. Ahora, todo el mundo sabe a lo que yo me refiero, al antes y el después, o la persona que fue investigada a profundidad. O sea, tú dices, ¿qué está pasando? Que triunfa y vuelve a triunfar una persona sumamente cuestionada que es Vox Populi, que de dónde viene, cuáles cosas ocurrieron. ¿Qué está pasando en un país donde ya, gracias a la posverdad de la sociedad de la información, la verdad es cada vez menos importante? Pero también, gracias a los tiempos que vivimos, la buena conducta, la honradez personal, que es un valor en desuso. ¿Qué va a pasar con una democracia con esas características, donde la verdad ya no es importante? La Fox inventó la verdad alternativa. Oye eso, la verdad alternativa. Y ahora está esto de que tú hayas sido, que se te señale, que el lavador, lo que tú quieras, y que se maneje. Eso todo lo contrario. Te ve como una persona con mayores posibilidades. Y así ha sido en los hechos. Parecería que en la República Dominicana el beneficio de la duda es absoluto. Y eso explica que un diputado fue enviado a los Estados Unidos para que respondiera sobre acusaciones muy serias de narcotráfico y permaneció 2 años en el Congreso, no se le expulsó, su partido no se pronunció al respecto y luego fue condenado definitivamente en los Estados Unidos y admitió las acusaciones que se le hicieron. Esa curul estuvo ahí, esa era la curul de la ignominia y sin embargo ni el partido ni sus compañeros congresistas hicieron absolutamente nada. Pero ¿hasta qué punto los dominicanos medio nos estamos engañando un poco, quizás pensando en aquello de mal de muchos, consuelo de tontos? ¿Sí? Cuando nos comparamos con los vecinos, vamos mejor, a veces mucho mejor que ellos, y por ejemplo exhibimos una estabilidad política de pura madre. Un país que del año 66 celebra elecciones cada 4 años, tuvimos el problema del 90 que se resolvió, el del 90 que fue más grave también se resolvió. O sea, como que vamos muy bien comparados. Si tú miras a los vecinos de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, bueno, eso que está pasando en Nicaragua para llorar, Venezuela por favor, Cuba no me hables, perfecto. Ahora, cuando tú vas a esta realidad que acabamos de plantear aquí, parecería como si nos estamos engañando, porque no es importante la verdad y ser honesto ya no vale la pena. No creo que sea un engaño. Hay que aceptar como un punto de partida de que la democracia dominicana tiene fallas, fallas que son importantes, que son sustanciales, lo que no quita que haya avanzado, que haya crecido, que se haya fortalecido. Lo que no podemos es conformarnos y decir que ya nosotros llegamos, que ya estamos bien, aunque nos comparemos con el vecino y el vecino esté peor. Siempre tenemos que adoptar una actitud positiva en el sentido de que debemos de mejorar y que lo que tenemos es mejorable y que es mejorable siempre. Entonces, esto que estamos señalando es precisamente para que se mejore, para que aceptemos que esas fallas fundamentales necesitan atención y que de cara al futuro no podemos permanecer inmóviles. Y el gran desafío de este nuevo escenario con un PRM que ahora sí es verdad que hay que advertirle que le puede pasar como al PLD y morir de tantos éxitos. De repente el PRM quería poder y el pueblo le ha entregado el poder, pero el control casi absoluto. Una mayoría calificada en el Congreso, no necesita a nadie para hacer lo que le da su santo deseo. ¿Hasta qué punto, si bien queremos que hayan elecciones democráticas y el pueblo se exprese, pues bueno, democráticamente el pueblo se ha expresado, pero hasta qué punto puede ser peligroso que democráticamente el pueblo haya elegido, pues haya decidido que esto sea así? Entonces de repente hemos vuelto al escenario político, al mapa político de aquel 2006, donde el PRLD
arrasó en las municipales y ahí sí fue verdad que tenía un escenario muy parecido. Háblame de este nuevo escenario con ese PRM todopoderoso que no necesita supuestamente a nadie. Es un escenario Terrible. que entraña peligros y al mismo tiempo amplias posibilidades para el presidente Abinader, porque las reformas necesarias en la República Dominicana puede hacerlas. No hay excusa de que tiene la oposición en el Congreso, de que sus propuestas se quedan estancadas. No, esa no es la realidad. Como bien tú decías, tiene una mayoría calificada en ambas cámaras, puede modificar leyes orgánicas sin ningún problema y al mismo tiempo puede adoptar medidas hasta cierto punto radicales en lo que tiene que ver con la fiscalidad, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, en lo que tiene que ver con la educación. El pueblo dominicano, los votantes dominicanos se han confiado en el presidente Abinader y él tiene que hacer un uso inteligente de esa confianza. ¿Tú confías en que el presidente utilice ese poder que el pueblo le ha entregado para bien y no ceda a la tentación tan dominicana de abusar del poder otorgado por el electorado? Yo creo que sí, yo creo que podemos confiar en el presidente Abinader que va a hacer lo que tiene que hacer, lo que no quiere decir que en el caso de nosotros los periodistas no vayamos a estar vigilantes. Por el contrario, Claro. tanto poder necesita un contrapeso Sí. y nosotros periodistas estamos obligados a hacer ese contrapeso y debemos de aprovechar la oportunidad también para ejercer nuestro trabajo. Que es bueno que el poder entienda eso desde ahora. Y lo digo pensando en Diario Libre, pensando en este medio, pensando en el ejercicio del periodismo, de que cuando hay un gobierno con tanto poder, el periodismo tiene que esforzarse aún más para cumplir con esa labor de fiscalización y de intermediación de los intereses nacionales ante el poder, ¿no? Porque el periodismo siempre tiene una vocación medio opositora por razones lógicas. Pero mira, el escenario, las elecciones han dejado a partir de sus resultados unas cuantas cosas que me gustaría que me ayudaras. Por ejemplo, ya es preocupante la abstención electoral, por ejemplo. Lo del voto del exterior, terrible, porque votó el 18%. Oye, el 82% no fue a votar, el 18%. Entonces, vamos a hablar de la abstención electoral que vuelve a aumentar. Creíamos que el subión del 20 fue por el COVID. Resulta que no, ya nos acercamos peligrosamente al 50%. Comencemos con el voto en el exterior. Bueno, Esa es una de las reformas que hay que realizar. Ese sistema de votación arcaico hay que renovarlo. ¿Por qué nosotros no establecemos el voto por correo, por ejemplo? Es una posibilidad. El correo funciona muy bien en el exterior donde están las grandes masas de dominicanos, la diáspora dominicana, básicamente en España y en los Estados Unidos. Puede funcionar el voto electrónico. Por ejemplo, México tiene este domingo elecciones, sí. México tiene una diáspora enorme y podrá votar esa diáspora de manera electrónica. Okay. O sea, ese es un sistema que nosotros podemos copiar, que nosotros podemos apropiarnos y así viabilizar una votación más alta en el exterior y no quitarle ese derecho a los dominicanos de que decidan sobre lo que ocurre en su país de origen. Pero que sea por correo y no haya la inversión, porque fueron Eso es otra cosa. centenares y centenares de millones de pesos. Para una votación tan baja. Ese es el voto más caro, es el voto en el exterior. Claro. Eso por un lado, yo creo que hay que considerar seriamente. La abstención es un fenómeno preocupante también porque ha ido en crecimiento. ¿A qué se debe? Puede ser un descontento con los dominicanos, con nuestra democracia, con nuestro sistema político. Yo creo más bien que se debe a otros factores, aunque ese sea uno, a otros factores creo que son más relevantes. Lo primero es que ha desaparecido la polarización de fuerzas en la política dominicana. Los antípodas no existen en la política dominicana. Y eso resta pasión, eso hace que las campañas sean aburridas hasta cierto punto. Lo otro que yo creo, Pablo, es que en el país se ha formado un gran consenso
sobre cuáles son las principales fallas, cuáles son los principales retos y las soluciones. No hay diferencia en los partidos políticos, en el liderazgo político dominicano, sobre cómo manejar la economía ¿Y los programas de dominicana, gobierno la están ahí? macroeconomía. Los programas de asistencia social son prácticamente los mismos y todos están de acuerdo. Ninguno habla de cortarlos, sino de aumentarlos, de flexibilizarlos, de introducir, poner una P o una coma o un punto, pero no un punto final. Sobre la seguridad, todos aceptan que es un tema que hay que manejar. O sea, hay un gran consenso sobre cuáles son los problemas y pequeñas diferencias en cómo enfrentarlos. Eso pues también le resta dinamismo al debate político cuando tú tienes menos competencia y tienes más aquiescencia. Exacto. Y también hay otro factor que yo creo que debemos de tomar en cuenta, y es que hay un número cada vez más creciente de dominicanos que no se siente representado. El partido de ninguno. Exactamente, el partido de ninguno no se siente representado. Y las encuestas lo reflejan también. Exactamente, así es, Sí. así es. Y eso sí es preocupante también, porque la no participación electoral, esa abstención de la política, del debate, lleva a un inmovilismo que en ninguna sociedad es saludable. Pero es importante eso, incluso destacar que prácticamente el 97% de los que votan a esos tres bloques. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM. Pero hay un elemento nuevo que ha llamado la atención. Por primera vez, un partido eminentemente y confesamente trujillista participa en el proceso electoral y supera el 1%. Y otro partido que hay por ahí también de ultraderechismo, racista, xenófobo, la ultraderecha militante. Los dos juntos, el trujillista y el otro, se acerca peligrosamente al 2%. Es extraño, llama la atención, preocupa en un país donde incluso el sector progresista de centro izquierda o de izquierda no marca prácticamente nada. La izquierda ha desaparecido prácticamente. Ahora, ese elemento de que la ultraderecha trujillista confesa que defiende la satrapía y sus crímenes y sus modales, o sea, esta xenofobia, este populismo a ultranza, esta vocación para la violencia, todo ese discurso misógino, todo lo que tú quieras. Coño, sí, pero se acerca al 2%, eso es mucha gente. Sí, pero hay... Por favor. Hay un aspecto que no podemos olvidar. Por favor. Ciertamente esas son las características de ese partido, ¿no? Pero no fueron las que postularon en estas elecciones. El candidato de ese partido fue Roque Espaillat, y Roque conectó muy bien con una base importante del electorado por el mensaje que vendió. Vendió un mensaje de eficiencia, un mensaje de dureza frente a la inactividad del Estado o frente al fracaso del Estado. Se autotituló el cobrador para cobrar la deuda que la clase política tiene con el país por el manejo indebido de fondos públicos, porque no ha realizado las tareas que se le habían confiado. Un mensaje populista, pero un mensaje muy sencillo que llegó por la votación. Eso es lo que preocupa, porque es un trumpismo a la mala. O sea, exactamente. Pero eso quiere decir... De descalificación, de insulto del otro, pocas propuestas bien pensadas, sino eso, la descalificación y un poco el Mesías, el tipo que viene, el antipolítico, que no hay nada más político que un antipolítico, cuidado con eso. Nadie es más político que un tigre que se defina como antipolítico y que ofenda, generalizando torpemente, a la clase. Los políticos son, no, los políticos es mucha gente. Es como, no porque los periodistas son, no, periodistas son mucha gente. Entonces, llama la atención que ya cerca del 2% haya seguido esta línea, porque, insisto, es un partido, amén del señor Espaillat, es un partido trujillista, de vocación trujillista, historia y militancia trujillista, y aplaudido por sus seguidores. Fíjate que ya hay diferencias muy marcadas y son públicas entre el candidato Roque Espaillat y el dueño del partido. Siempre hay un asunto de dinero ya. Donde está el nietísimo, siempre hay un problema de dinero, por alguna razón. No quiero, ¿verdad?, prejuzgar, pero siempre donde está ese muchacho, siempre hay un lío de un dinero. De unos cheques y cosas por el estilo. Una cosa terrible.
¿qué vamos a hacer? Porque se supone que había que evitar el lavado de activos en la mano del narcotráfico o de los grupos corporativos que hacían un candidato y con su dinero lograban cosas. Pero de repente apareció para mejorar eso el financiamiento estatal. Pero resulta que nos hemos quedado con los dos y el problema no hace más que aumentar porque se sabe que de la financiación ilegal es que viene la corrupción administrativa. Porque cuando yo te invito a ti a una cena a 8 millones de pesos el cubierto, ya tú no vienes a una colaboración, tú vienes a una inversión. Y así se hace la campaña electoral en la República Dominicana en las últimas 4 elecciones, así se ha hecho. Hablemos, ¿qué tú sugieres para esta revisión del financiamiento electoral en un momento en que hay pacto fiscal y no van a jalar los chelitos? Entonces, si tú me vas a jalar los chelitos, al mismo tiempo que tú vas a hacer utilizando mi dinero con toda esta gente. Hablemos de financiamiento Sí, claro, electoral. porque no solamente podemos hablar de aumentar los ingresos, también debemos de hablar de cómo mejorar el uso de los ingresos. Sí. Y ahí entra este problema que tú planteas y que realmente es un problema, por varios ángulos. Okay. Por el sistema de partidos en la República Dominicana. Tantos partidos significa que no hay una verdadera fiscalización para su aprobación en la Junta Central Electoral, porque no es cierto que esas entelequias, esos ventorrillos, como se vio ahora en las elecciones, reúnen los requisitos para ser un partido y acudir a las elecciones. Lo otro es el financiamiento. Nosotros tenemos campañas electorales demasiado costosas y debemos de buscar un freno a ese gasto exagerado en las campañas, que es lo que permite que determinados elementos sean los más votados, que las elecciones sean una inversión en algunos casos y que haya tantos riferos en el Congreso. Yo no creo que el rifero sea un ejemplo en ningún país. Eso es un caso único en la República Dominicana. Llama la atención que un oficio legal, hay que decirlo, es legal, ¿verdad? Tiene una fuerza legislativa tremenda. Tremenda. Yo creo que ni abogados hay tantos como No, y además que tenga tanta capacidad para conseguir votos. Ya eso plantea otro problema que hay que enfrentar. Y en resumen, yo creo que ciertamente sí debe haber un control del gasto, debe haber un control de las donaciones, como hay en otros países. Pero quizás es el mejor momento, nada. ahora que el PRM tiene todo el poder, claro que y el sí. segundo podercito es Leonel, y el otro está, quizás entre Luis Abinader y Leonel Fernández y Danilo Medina se puede sumar, se puede llegar, ellos en un acto patriótico, dejando sus querellas para el 27. A partir del 27 comenzamos a pelear, Luis, espérate. Mira, profesor Fernández, en el 27 comenzamos a pelear, pero ahora tenemos estos puntos que tenemos que arreglarlo. Y este es el momento en que esas dos fuerzas políticas, las tres incluso, se pueden poner de acuerdo y medio sacrificarse, porque parte del problema de aquí es que muchas acciones positivas para el país significa quitarle poder y posibilidades y facilidades a los políticos y a los partidos. Entonces, por bien del país, por ejemplo, el problema de la Junta Central Electoral, que uno siente que debería tener más poder, estar más empoderada para resolver cosas. Bueno, pero hay un asunto de una ley. La garra de muchísimas leyes, la parte punitiva, la parte represiva. Hay leyes que son débiles. Entonces, quizás es el gran momento para ese gran acuerdo, dejar los pleitos para el 27 y ahora, ¿qué podemos hacer para que el país funcione mejor? Concuerdo perfectamente contigo, que este es el momento para asumir, acometer esas reformas, esos cambios que están ahí, son problemas que todos los vemos, pero para los que no buscamos los remedios. Siempre será difícil, siempre será muy difícil que los reformadores se reformen a sí mismos. Y ese es el caso del Congreso, porque son leyes que de una manera u otra afectarían intereses que han estado vigentes durante mucho tiempo en la República Dominicana, situaciones que necesitan ser enmendadas, pero que no tienen aparentemente dolientes. Claro, este sistema de partido, ¿tú crees que podemos seguir una boleta electoral que parece un mapa
con qué sé yo, cuántos cuadros, partidos que no sacan en votos lo que cuesta imprimir la boleta. Exactamente, perfectamente. Y terminemos con lo que debió ser el principio, y es que esta ultraderecha tan envalentonada ya está afectando e intentando afectar y agredir a templos de la libertad de prensa. Aquí hay periódicos que se han ganado el respeto de la ciudadanía, y uno de esos se llama Diario Libre, y no porque estoy hablando con su director, sino porque por sus obras los conoceréis. ¿Qué me dice el director de Diario Libre ante este intento de atentar contra la libertad de prensa y el ejercicio democrático de las opiniones y el trabajo central de un periódico, que es escuchar, abrir las puertas y que aquí hayan opiniones, la metodología del trabajo periodístico, todo esto? ¿Cómo ustedes se sienten con esta amenaza en su contra, Aníbal? El mejor remedio contra la intolerancia es la tolerancia. Yo quiero que hagamos un periódico más abierto, un periódico con mejores noticias, con mejores informaciones, en sentido general, un mejor periódico. Esa es la respuesta a la intolerancia. No se diga más. Muchísimas gracias. Don Aníbal de Castro nos ha acompañado. Muchísimas gracias. De esto se trataba. Gracias por orientarnos un poco en este nuevo escenario político dominicano. Gracias a ti por la oportunidad. Feliz resto de la noche. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Y todo porque aún nos queda la palabra. Que siempre nos quede la palabra.